Su servidor Roberto Franco, como siempre, les da la más cordial bienvenida a este evento. Es un placer recibirlos. En esta ocasión estamos manejando lo que son las reformas fiscales 2016, nuestro primer tema en este año. Es un tema muy importante, todos queremos estar actualizados y para ello estamos contando con la asistencia del contador público certificado Julio César Gómez, que además esto es egresado de La Salle y además certificado por el Colegio de Contadores. Pero también tiene una especialidad en impuestos y esto es por la Universidad Panamericana. Él tiene una gran trayectoria dentro de despachos de prestigio como Mancera y actualmente es catedrático en la Escuela Bancaria Comercial y también en la Universidad de La Salle. Entonces vamos a poder precisamente obtener toda la información de este tema, para lo cual les pido, si es posible, que si tienen una duda nos avisen para acercarles un micrófono y podamos acercárselo y todos podamos participar. También le enviamos un saludo a los contadores que nos están viendo en este momento por internet. Son aproximadamente 4 o 5 mil contadores. Les enviamos un cordial saludo. Entonces los dejamos en compañía del contador Julio César Gómez. Gracias. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días y muy fríos, ¿verdad? Ok. Mi nombre es Julio César Gómez. Como siempre lo hacemos, muy rápido, 2 minutos, se pueden poner de pie y lo que vamos a hacer, para levantarnos por favor, y vamos a movernos muy rápido de nuestras mesas para ver si podemos saludar a la gente que tengamos a los lados, para que podamos mover nuestras piernas, en fin, para que nos relajemos. Salúdense por favor, pero si podemos movernos de nuestros lugares estaría sensacional. Perfecto, ya nos saludamos, ya nos relajamos un poquito, ¿no? Vamos hasta sentarnos, por favor. Espero que se encuentren bien. Repito, mi nombre es Julio César Gómez. Agradecemos a CADEFI la invitación a participar siempre con ellos, a los miembros del Colegio de Contadores Públicos y a los miembros de los diferentes foros especialistas fiscales. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante que es nuestra reforma de 2016, una reforma que si bien no es una reforma integral, es una reforma que vino a cambiar algo, a reforzar algunos conceptos que ya en 2014 y en 2015 ya hemos ido practicando de alguna forma. Ahora nos han ido dando una especie como de curso propedéutico para que podamos llegar a lo que ahora estamos llegando. ¿Se acuerdan que algún día pues, siempre platicamos acerca de la contabilidad electrónica? Inclusive que no había multa y eso nos hacía sentir un poquito confortables. ¿Que creen que para 2016 ya existe una multa? Vamos a ver diferentes lineamientos de la contabilidad electrónica, algunas cosas nuevas, algunas cosas que por justicia se han cambiado y algunos otros conceptos que todavía siguen en el tintero y que estamos tratando de empujar con nuestras autoridades fiscales para que de alguna forma cambien. Sin embargo, en este año no se ha logrado, vamos a esperar para 2017 a ver qué es lo que sucede. Ahora, en este año en especial, en 2016, hay conceptos acerca ya de fiscalización desde el punto de vista mundial. Acuérdense que tenemos el grupo los G20, la OCDE, entonces las autoridades fiscales lo que están haciendo es simplemente adoptar aquellos compromisos que en su momento en las cumbres han ido platicando y se han estado adecuando al Código Fiscal de la Federación para evitar temas de lavado de dinero, para mejorar los procesos de las declaraciones informativas para lo que son precios de transferencia, en fin, son varios conceptos que poquito a poquito vamos a ir platicando, sus inquietudes las vamos a ir desahogando con mucho gusto. Te traigo para ustedes todo lo relacionado con RIF, porque yo sé que a muchos de ustedes les interesa, ¿no? Entonces vamos a empezar, chicos, ahí está un poquito acerca de mi currículum. Perfecto, vamos a platicar del entorno. Recordemos que esto se sometió al Congreso de la Unión en el mes de octubre, si no mal lo recuerdo,
y el día 18 de noviembre fue cuando finalmente las autoridades fiscales, ya después de todo el proceso que se tiene que tener en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde se discutieron y se cabildearon todos los argumentos y exposición de motivos y toda la búsqueda de la armonía por parte de la autoridad, ahí es donde se apunta, siempre la ley de ingresos de la Federación tiene que estar bien fundada, bien motivada. Recordemos que es una ley de carácter anual, que el único que tiene la capacidad para emitirla es el presidente y después es sometido al Congreso de la Unión. Correcto, esto es en función al artículo 73 y 74 constitucional. Ahora, antes de que pasemos a la situación de la Ley de Ingresos de la Federación, primero vamos a platicar o vamos a conocer por qué las autoridades se han comportado de esta forma desde el punto de vista de lo que observan desde el punto de vista mundial. Recordemos que ahora existe un centro de administraciones tributarias internacionales en donde 34 países se reúnen para compartir sus situaciones desde el punto de vista impositivo. Recordemos que México es uno de los países más avanzados latinos, sin embargo, nosotros adoptamos muchos conceptos tales como en países como Chile o países como Argentina, que Argentina tiene una crisis muy importante, sin embargo hay conceptos que vamos adoptando, en especial nos gusta observar mucho a Chile, porque aun y cuando es un país muy pequeño, en ese país su sistema tributario ha avanzado muchísimo, hemos adoptado conceptos tales como el RIF viene de Chile, en su momento también trajimos situaciones como las SUDIs. Entonces, primera lámina. Si ustedes observan su material, viene dividido en lo que es primero los argumentos o el entorno de la reforma fiscal, después viene la Ley de Ingresos de la Federación, después vamos a hablar un poquito de código, impuestos sobre la renta y de lo que es el IEPS. En términos generales, es los cambios donde sucedieron. Vamos a leer esta parte que dice escenario económico mundial. Entorno económico mundial externo complejo y volátil, crecimiento global a la baja, incremento de tasas de interés en Estados Unidos, bajos precios de hidrocarburos, desaceleración del ritmo de crecimiento de China, debilidad de economías emergentes como Brasil y Rusia, y se sostiene la crisis griega. A los ojos de la autoridad, estos son los conceptos, por supuesto, como estamos en un mundo global, entonces todo esto repercute en nuestro país. Recordemos que China, ahorita con la situación que está viviendo, ha tenido un retraso, después de 25 años de boga, en especial en 2015 tuvieron una crisis importante y recordemos que China es el proveedor del mundo. Ahora si a eso le sumamos la situación de Grecia y si le sumamos la situación que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos sostiene una economía global, mundial muy importante con tasas de interés que se han ido apretando, que se tratan de mantener, sin embargo, siempre los imperios tienden a caerse. Estados Unidos es un imperio y por lo tanto nosotros que somos sus vecinos principales, entonces por supuesto que esto nos afecta. Entonces esto también se comenta en la exposición de motivos de por qué se dan así los cambios en nuestro país. Esto es lo que en términos generales menciona la exposición de motivos desde el punto de vista mundial. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros, que por supuesto nos repercute desde el punto de vista mundial. Mercados financieros han mostrado un ajuste ordenado, situación que desde nuestro punto de vista esto no es real. Tenemos mucha volatilidad en el sistema financiero, tenemos tipos de cambio que si ustedes se fijaron el día de hoy amanecimos con un tipo de cambio casi de 18.70 pesos, que es una verdadera grosería, es un tipo de cambio demasiado alto, entonces ya estamos en un tipo de cambio hablando de 19 pesos, entonces imagínense. El año actual ha tenido crecimiento mayor al reflejado en 2014 y 2015. A los ojos de la autoridad es esto, sinceramente esto no ha sucedido, nuestro Producto Interno Bruto está por abajo de lo que se destinaba en 2015. La economía nacional crece de manera balanceada. Yo les pregunto, con la situación que hemos vivido de que en su momento nos quitaron aquel dulce de la deducción inmediata, con problemas de la situación de los automóviles que nada más nos permiten deducir hasta 130,000 pesos, eso por supuesto no motiva que tengamos una economía balanceada. Esto es lo, insisto, esto yo no lo inventé, esto viene en la exposición de motivos, es lo que señala la autoridad, sin embargo, nosotros que somos los gobernados tampoco nos podemos, como se dice vulgarmente, tragar todo lo que nos dicen. También nosotros debemos de tener el juicio de
de exigir nuestros derechos y de ver de que no nos están hablando muchos conceptos con la realidad. Inflación controlada y a la baja. En eso sí compartimos, porque no tenemos inflaciones como en aquella época para los que lo vivimos en 1986, 1987, o cuando tuvimos aquella problemática de la crisis con Salinas de Gortari. En fin, ahora estamos manteniendo la inflación bastante estable. Se pretende que para este ejercicio cerremos abajo del 3%. Tasas de interés históricamente bajas, y sinceramente esto no es una realidad. La tasa pasiva para los ahorradores es bajísima, sí, esa está a conveniencia del sistema financiero, pero la tasa activa que a nosotros nos cobran por préstamos es muy alta y fuera de competencia a nivel latino. Incremento del Producto Interno Bruto en el primer semestre de 2015, 2.4, se supone, o lo que piensa la autoridad, que para 2016 vamos a tener es un 5.6 aproximadamente, pero estuve escuchando el día de ayer las noticias que México pretende con la realidad es que no vamos a llegar a esa pretensión de 5.6 en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, creemos que vamos a llegar tal vez a un 3.4%, en fin, y esto como consecuencia precisamente de las reformas fiscales también y de toda la reforma estructural que tuvimos en la parte energética. Ustedes recuerden, y que se ha hecho mucha propaganda y que vemos en los comerciales, de que todo lo que es la reestructura que se ha hecho desde el punto de vista constitucional para nuestra energía, en fin, se ha trabajado en ese tipo de conceptos y que también se ven reflejados en las reformas fiscales. Ahora bien, temas que digamos que son cosas que son las más importantes y que las vamos a platicar cada una de ellas. Todas sus inquietudes, por favor, vamos a tratar siempre de acotarlas exactamente a la lámina o a lo que estamos platicando, porque luego nos llega a pasar que estamos hablando de IVA y nos quieren preguntar cosas de renta, en fin, y entonces los tiempos se nos van acotando. Les voy a encargar mucho esa parte, que sea muy precisa su cuestionamiento. Primer punto, deducciones personales, deducible en su totalidad, estímulo fiscal del artículo 185. En esta situación en específico, ustedes recordarán que existe por parte de las personas físicas, podemos realizar una aportación para que en el futuro, o sea, como una especie de plan de pensiones, para que con el futuro, cuando ya nos jubilemos o lleguemos a la edad de los 65 años, el sistema financiero, o sea, donde nosotros estamos ahorrando, nos retorne esa inversión, cosa que es diferente a las aportaciones voluntarias en nuestras afores, son cosas diferentes. Ahora bien, en términos del 185, decía hasta 2015 que el límite son 152,000 pesos que tú puedes ahorrar. Y eso lo puedes considerar como deducción personal. Sin embargo, estos 152,000 pesos, la ley, el artículo 151 en específico, te pide que los sometieras al lineamiento o al límite global. Ustedes recuerdan ese límite totalmente injusto de 4 veces el salario mínimo elevado al año, o en su caso 10% de los ingresos del propio contribuyente, el que resulte menor. Así, eso es lo que vivimos hasta 2015. Ahora, para 2016 la reforma, en lugar de considerar un 10%, va a ser un 15% limitante. Y en lugar de ser 4 veces el salario mínimo, van a ser 5 veces el salario mínimo elevado al año. Ahora bien, la reforma en este punto específico es que esos 152,000 pesos que hay como límite que uno puede aportar como persona física, ya no se van a encontrar en ese limitante global. Es decir, el límite de los 152,000 pesos puede ser totalmente considerado como una deducción personal. No hay por qué someterla ya a ese límite del 5%, de 5 veces el salario mínimo, o en su caso 15 veces el salario mínimo elevado al año. Perdón, 5 veces o 15% salario. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, nada más yo creemos que es algo positivo. Sin embargo, seguimos empujando porque no exista ese limitante del 15% y las 5 veces el salario mínimo, porque esto es totalmente injusto.
Otra situación que cambió en las deducciones personales en específico y que más adelante vamos a ver es los gastos médicos. Los gastos médicos, ustedes saben que es una deducción personal en términos de 151 y que deben de ser sometidos a los limitantes del 15% o los 5 veces el salario mínimo. Ahora bien, para 2016 el cambio que existe en este rubro es que los gastos médicos en específico pueden ser considerados al 100% siempre y cuando la persona demuestre a través de una incapacidad temporal que ha disminuido su capacidad para poder trabajar por lo menos en un 50%. De esto obviamente se tiene que demostrar. Esto es algo positivo. Sin embargo, consideramos injusto, consideramos una desigualdad de que a las personas que se mermen en un 50% puedan tomar esta deducción al 100%, cuando todos deberíamos de tener el derecho a tomar la deducción de gastos médicos en su totalidad. La realidad es que ese limitante es totalmente inconstitucional. Ahora bien, los invito a que reflexionen en esta situación. ¿Por qué? Porque podemos acudir al procedimiento del amparo. Para muchos de nuestros clientes o para nosotros mismos como personas físicas, cuando gastamos mucho en gastos médicos o que inclusive tuvimos una situación tal vez con nuestros papás, recuerden que es descendientes o ascendientes en línea recta hasta el primer nivel, si tenemos un gasto muy importante no vemos la razón de por qué nos pongan el candado para nosotros como personas físicas que no estamos mermados en un 50%. ¿Por qué tenemos que esperar a eso? Es totalmente inconstitucional, no es proporcional, existe desigualdad y podemos acudir al procedimiento del amparo. Ahora la persona física se pregunta, y bueno, ¿cómo hago eso? Podemos acudir a la PRODECON. Y acuérdense que en la PRODECON nos apoyan y ahí se pueden hacer los amparos de forma masiva. Y recuerden que el amparo únicamente protege a la persona que acudió a buscar la protección de la justicia. Entonces, los invito a la reflexión en el sentido de que si nosotros tenemos muchas obligaciones, también tenemos el derecho a tomar todas nuestras deducciones personales sin limitante. Esto es totalmente inconstitucional, lo podemos pelear, no debe existir ese limitante. ¿Por qué? Porque si el gobierno no nos da una garantía en la parte de salud, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que acudir a médicos y en México la medicina es carísima, situación diferente por ejemplo en el caso de Cuba, o en el caso de Venezuela, donde más bien en Cuba, ahí es donde la salud es totalmente gratuita, tienen las mejores tecnologías. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes han visto cómo está la situación del ISSSTE, la situación del IMSS? Y es totalmente injusto. ¿En qué sentido? Porque si bien es cierto, en el presupuesto de egresos es un dineral que se designa para estos organismos, entonces ¿por qué no nos dan un buen servicio? Queremos sacar una cita y esto es un problema, es una situación que en México tiene que cambiar. Observemos el presupuesto de egresos y todo lo que está pensándose obtener de ingresos por impuestos y que no se aplique como debe de ser para garantizar nuestra salud. En fin, esto existe en el primer punto, como lo estoy señalando. Podemos acudir, el mensaje que quiero transmitirles es podemos acudir al procedimiento del amparo. No lo dejemos, sí se puede hacer y lo vamos a ganar. Ahora, estas deducciones de los 5 veces el salario mínimo y el 15%, ¿para qué ejercicio tendría que ser? Para el ejercicio de 2016, es decir, cuando hagamos nuestra declaración va a tardar en el mes de abril, o sea en 2017. Se reactiva temporal la deducción inmediata para contribuyentes hasta 100 millones de pesos. Ustedes recordarán que la deducción inmediata es un concepto que hasta 2013 nosotros ya conocíamos, es un dulce que para muchas empresas funcionaba. Sin embargo, aquel candado que te mencionaba en el sentido de que no podía utilizarse en lugares como el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, pues eso presentaba una gran limitante. Ahora, eso cambia para 2016. Sin embargo, esta deducción inmediata y que se hace con la finalidad de que las empresas inviertan, no va a ser aplicable para todo. Es decir, para automóviles no es aplicable. Para mobiliario y equipo tampoco es aplicable, no es aplicable para equipo de blindaje tampoco. Entonces, si ustedes observan, sí abrieron la situación de Monterrey, Guadalajara
y México, el Distrito Federal, que ahora ya no somos Distrito Federal, somos Ciudad de México. Ahora sí ya podemos decir voy a México, ahora somos Ciudad de México. Ahora bien, en este sentido, entonces, la deducción inmediata regresa pero de forma temporal, es decir, solamente va a ser aplicable para el ejercicio de 2016 y para el ejercicio de 2017. Y los porcentajes varían en función precisamente a la maquinaria. Esto funciona muchísimo para empresas que compran maquinarias muy importantes, pueden tomar las deducciones de entre un 82, un 86%, yo creo que eso es un gran beneficio. Sin embargo, una de las consecuencias o una de las situaciones que provoca esto, que cuando se venda la maquinaria, la totalidad del precio de venta va a ser acumulable. Ahora bien, otro beneficio en deducción inmediata, muy breve se los comento. Esa deducción inmediata puede ser aplicable también en los pagos provisionales. Para disminuir la utilidad fiscal estimada podemos aplicar ahí la deducción inmediata que vayamos nosotros efectuando durante el ejercicio. Ahora también va a ser aplicable para efectos de la elaboración de la declaración anual. ¿A quiénes les es aplicable en términos generales? Personas físicas con actividad empresarial y para las personas que se encuentren en título 2. Eso es algo nuevo que ayuda, deducción inmediata. Inversión en energías renovables. Aquí, con base en lo que platicábamos acerca de todo lo que está motivando el Estado para que se invierta en este tipo de tecnología, se están dando algunos estímulos fiscales para los que se dediquen específicamente a lo que le llaman las industrias limpias. Capitalización delgada para la industria eléctrica. Aquí hubo un beneficio para aquellas empresas que se dedican básicamente a todo lo que es la industria eléctrica. ¿En qué sentido? Que siempre había, más bien hasta hace algunos años, se puso un candado que se llama capitalización delgada o capitalización insuficiente. ¿En qué sentido? En que los intereses que se desprendan de préstamos de este tipo de empresas son sujetos a algo que se llama capitalización delgada. Es decir, esos intereses, si rebasan de 3 veces el capital contable de la empresa, no pueden ser deducibles hasta 2015. Sin embargo, en 2016 se abre la posibilidad de ya no observar lineamientos de capitalización delgada. ¿Por qué? Porque ya no se considera dentro de las áreas estratégicas. Dios. Ya se nos está desarmando esto. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Seguimos. Reinversión de utilidades en el impuesto de dividendos. En términos generales, ustedes recuerden que con la reforma de 2014, el artículo 140, segundo párrafo en específico en renta, te dice que en el caso de cuando las personas físicas obtengan ingresos por dividendos, tienen que pagar un 10% adicional, independientemente de si la empresa pagó un impuesto o no. Es decir, aun y cuando el dividendo, ¿quién es el que reparte el dividendo? La persona moral, lo sujeta a termómetros tales como la CUFIN. Si no rebasaba este monto, entonces no existe un impuesto por parte para la persona que está en título 2, o sea, para la persona moral. Sin embargo, el 140, el lineamiento específico para la persona física, te señala que tenías que pagar un 10% sobre el monto del dividendo. Y esto es totalmente injusto, porque es un castigo, porque aún, ¿para qué sirve la CUFIN? Al final del día es el termómetro para ver qué ya pagó un impuesto y qué no. Entonces, si no pagó impuesto, entonces lo que hizo la autoridad es atrapar o cautivar a la persona física con un impuesto adicional del 10%, independientemente de si la persona moral tuvo que pagar o no. La persona física tiene que pagar ese 10%. Ahora, ¿qué pasa para el ejercicio de 2016? En esta reforma se señala que los dividendos que provengan de 2014 y 2015 van a tener ciertos descuentos. Sin embargo, lo que no estamos de acuerdo es que esos descuentos van a ser aplicables a partir del ejercicio 2017. Ahora más adelante lo vamos a ver, 2017, 2018 y 2019. Es decir, ¿qué pasa con 2016? Nada más nos enseñaron la manzana, la zanahoria, y ahí se quedó. O sea, lo que nosotros queremos es un beneficio para 2016. Ya sabemos que existe este beneficio de la disminución de
10% para la persona física, pero lo que queremos es que sea aplicable para 2016. ¿Por qué? Porque si no es aplicable, ¿qué motiva esto? Motiva que las empresas no quieran acudir al procedimiento de dividendos. Y si no hay dividendos, la persona física o el accionista no recibe ese flujo efectivo y no se activa la economía. Entonces, si se fijan, esto es una incongruencia. Porque si la exposición de motivos se está señalando que se desea apoyar a la inversión y la reestructura constitucional y bla, bla, y todo eso, entonces si las personas morales decretan dividendos, la persona física tiene un castigo muy importante en 2016, va a tener un beneficio en 2017 y siempre y cuando que lo reinvierta. Entonces, ¿por qué? Porque eso activa a la propia empresa, eso no está mal. Sin embargo, lo que no estamos de acuerdo es que esté en función hasta 2017, 2018 y 2019. Es decir, en 2016 nos quedamos chiflando en la loma, ¿no? Seguimos platicando de esto. Inversión inmobiliaria y capitales de riesgo, lo que se llaman fibras, que ha sido muy observadas por parte de la autoridad como una estrategia para todas las empresas que se dedican a la construcción. Tal es el caso como ICA, que se hacen fideicomisos en específico por proyectos. La autoridad lo único que está haciendo es considerar que existe una ampliación del plazo que siempre se señalaba para las fibras de 10 años, está quitando ese plazo de 10 años. Eso es todo para fibras. Repatriación de capitales que es un tema bien complicado, créanme que es bien difícil. Han existido decretos en el pasado acerca de cómo las empresas tienen que retornar sus ingresos a nuestro país. ¿Para qué sirve muy en términos generales la repatriación de capitales? Hay muchas personas físicas y personas morales que mantienen inversiones en otros países. ¿Con qué finalidad? De obtener mayores rendimientos. Es decir, si yo invierto en Suiza, en las Islas Caimán, Luxemburgo, en todo ese tipo de países, en principio la tasa de interés por la retención patrimonial por tus inversiones puede ser casi nula. La tasa es muy pequeña. En cambio, si nosotros invertimos en nuestro país, insisto, nuestra tasa activa de inversión es muy baja. Perdón, la tasa pasiva de inversión. Eso no nos permite que nosotros de verdad que queramos sentir esa emoción por invertir en nuestro país. Y por eso muchas empresas buscan invertir en fondos en otros países para obtener un mayor rendimiento o un mayor beneficio. Ahora, ¿qué pasa con la persona física o la persona moral? Busca países que son terefipres, países que en su momento, o lo que conocemos coloquialmente como paraísos fiscales, que eso se ha apretado muchísimo. ¿Con qué intención? De desaparecerlos totalmente. ¿Por qué? Porque toda la inversión que nosotros obtengamos en nuestro país, que queramos rendimientos, la mandamos a ese tipo de países, obtenemos ingresos. ¿Y qué pasa? Esos ingresos o esos intereses o esa ganancia importante por inversiones mantenidas en el extranjero tendrían que tributar en nuestro país. ¿Y cómo se tributa en nuestro país? Bueno, simplemente es una inversión, tienes un rendimiento y el rendimiento se llama interés devengado a favor. Y el interés devengado a favor es un ingreso acumulable para la persona moral o en su caso para la persona física. Ahora, en términos generales, la repatriación de capitales te dice, trae tu dinero a nuestro país. ¿Con qué finalidad? De que nosotros no te vamos a castigar tanto. Vamos a castigarte nomás tantito, nomás para que veas qué se siente. Pero entonces, fíjense hasta dónde nos está apretando ya la autoridad, ya está rebasando las fronteras. Y ahora nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y la autoridad cómo le va a hacer? La situación está en que la forma de compartir la información de forma mundial ya llegó. Esto era algo que lo veíamos ya hace algunos años y todavía lo platicamos en la cena de Navidad o en la cena de Año Nuevo, que esto faltaba muchos años. Pues, ¿qué creen? No hay, como dicen, ya el destino ya nos alcanzó en este sentido. La autoridad te pide que retornes tus inversiones y vas a pagar un impuesto sobre la renta, pero no va a ser tan gravoso y tienes que demostrarme que no vas a modificar o esa inversión la vas a mantener en el país por lo menos 3 años. Y en esos 3 años tú después vas a poder aplicarlo en pago de pasivos, en compra de maquinaria para activar la inversión. En fin, yo les pregunto,
las personas morales y las personas físicas, ¿ustedes creen que así de sencillo van a retornar las inversiones que tenemos en el extranjero? La realidad es que no es esa, pero la autoridad ya está desde un punto de vista de amenaza señalando que si tú no lo haces durante el primer semestre de 2016, entonces te va a imponer multas. ¿Por qué? Claro, eso ya es coercitivo, te está pidiendo muy sutil que lo hagas en el primer semestre de 2016, y si no lo haces, entonces lo que va a hacer es ejercer facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque la institución de aquel otro país va a reportar las inversiones que tú estás manteniendo en aquel país y va a reportar los intereses y rendimientos que te está dando a ti como persona física o moral. Ya vi que muchos hicieron caras así como, chin, voy a tener que traer mi inversión que tengo en Luxemburgo o en Suiza o en un Terefipre. ¿Por qué? Porque tenemos inversiones importantes. Entonces, si tenemos algún cliente que ¿perdón? Así es, basta tener depósitos allá que por supuesto te generen un rendimiento, eso es todo. Entonces la autoridad te pide traerlo, te voy a castigar nomás tantito, lo que te puedo decir es que no te voy a multar. No te voy a multar, sí te voy a cobrar un impuesto sobre la renta y te va a generar una utilidad fiscal, independiente de tu utilidad fiscal normal. Quiero que me determines una utilidad fiscal respecto de las inversiones que has mantenido y los rendimientos. Entonces, tema muy complicado. Vemos muy difícil que muchas empresas lo hagan, pero ya hay una presión muy fuerte desde el punto de vista de repatriación de capitales por parte de las autoridades fiscales. Ahora, sí, claro, tenemos ahí alguna laminita. En términos generales es esto. Lo vamos a platicar. Son 6 meses y tiene algunas características. Por ejemplo, no puedes traer inversiones que provengan de actividades ilícitas. Eso sería un absurdo, ¿no?